Imagina despertar en plena madrugada y desde la oscuridad de tu propia casa escuchar una risa. No una risa cualquiera, sino algo que te hiela el alma. Así empezó todo en Zaragoza, en 1934, cuando una simple casa se convirtió en el epicentro de un misterio que hasta hoy sigue sin explicación. Hoy te contaré la historia del Duende de Zaragoza, pero aquí viene el reto. Al final te haré una pregunta crucial, algo que solo podrás responder si has prestado mucha atención a cada detalle de este relato. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Hola y bienvenidos a Misterios sin Límites. Quiero que sepas que aquí cada persona tiene una historia única y valiosa que merece ser contada. Me gustaría que este fuera un espacio donde puedas compartir tus experiencias y me encantaría escuchar tu historia y, si te sientes cómodo, ayudarte a compartirla con el mundo. Si quieres contarme tu historia o simplemente ponerte en contacto conmigo, no dudes en enviarme un correo electrónico que lo tendrás abajo en la caja de descripción. Estoy deseando conocerte y aprender más sobre ti. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Nos situamos en la Zaragoza de 1934, en plena madrugada del 27 de septiembre. La ciudad dormía plácidamente cuando, en el número 2 de la calle Gascón de Gotor, un extraño suceso sacudió la calma de una familia común. En medio del silencio, una risa maliciosa rompió la tranquilidad de los vecinos. Era una carcajada perturbadora, inhumana, que parecía venir desde las paredes mismas. Los habitantes, confusos, intentaron averiguar su origen. Buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie ni ninguna explicación lógica para el sonido. Esa noche, aunque preocupados, decidieron no darle demasiada importancia. Sin embargo, este sería solo el comienzo. Pasaron casi 2 meses sin nuevos incidentes y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, el 20 de noviembre, la pesadilla volvió. Pascuala Alcócer, la criada de una familia que residía en el edificio, se encontraba realizando sus labores diarias en la cocina. Mientras encendía el hornillo para preparar el desayuno, de pronto escuchó la misma risa escalofriante, pero esta vez mucho más cerca. Provenía de dentro de la cocina. Imagina estar sola en una habitación, el ruido constante de las llamas y de repente escuchar esa voz malévola que parecía emerger del mismo fuego. La risa se intensificó y Pascuala sintió un terror profundo. Trató de mantener la calma, pero la risa se convirtió en una voz clara que comenzó a hablarle. «Te estaba esperando», murmuró con un tono burlón y frío, como si alguien se estuviera escondiendo detrás de ella, observándola todo el tiempo. Pascuala, congelada por el miedo, no pudo contener el pánico y salió corriendo de la cocina en busca de ayuda. Fue entonces cuando acudió rápidamente a la vecina del piso de al lado. Ambas, armadas con valor, volvieron a la cocina para enfrentarse a la misteriosa voz. Sin embargo, apenas llegaron a la estancia, la voz se dirigió a ellas de nuevo. «Aquí estoy, me buscáis». La risa se reanudó y las 2 mujeres gritaron del susto, despertando al resto de la familia. Don Antonio, el dueño de la casa, aún escéptico, decidió que era momento de tomar cartas en el asunto. Aunque no creía en fenómenos paranormales, al ver el pánico en los ojos de su criada y vecina, supo que algo fuera de lo común estaba sucediendo.
Entró en la cocina con paso decidido, pero antes de que pudiera investigar, la voz habló nuevamente. No toques eso. Me haces daño. El terror se hizo presente cuando la voz mencionó los nombres de todos los presentes. Era como si alguien invisible estuviera allí, vigilando cada uno de sus movimientos. A pesar del aterrador del momento, don Antonio aún intentaba mantener la compostura. Buscó alguna fuente física para el sonido. ¿Acaso había alguien escondido detrás de las paredes? ¿Tal vez algún truco con la chimenea? Pero al no encontrar nada, la situación se volvió cada vez más desesperante. Las risas y los comentarios burlones del misterioso duende se intensificaban y en un punto se volvieron tan intrusivos que ya no solo era cuestión de nervios, sino de sobrevivir a la perturbación mental. Todos en la casa comenzaron a escuchar la voz, lo que confirmó que Pascuala no estaba imaginando cosas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. El duende, que parecía habitar en el interior de las paredes, respondía a preguntas, se reía de los intentos de la familia por descubrirlo y hasta hacía predicciones sobre lo que ocurriría a continuación. Para aquel entonces, el miedo había invadido a la familia, pero el orgullo y la incredulidad de don Antonio los mantuvo callados. No querían que los vecinos pensaran que estaban perdiendo la cabeza, así que intentaron sobrellevar el misterio en silencio. Sin embargo, la noticia se esparció rápidamente. ¿Cómo no lo haría cuando una entidad invisible parecía conocer cada detalle de lo que sucedía dentro del hogar? En cuanto los rumores alcanzaron al vecindario, el interés creció. Otros vecinos comenzaron a hablar de las cosas extrañas que también habían notado en sus hogares. Objetos que se movían del lugar sin explicación y sensaciones de ser observados. La casa, en la calle Gascón de Gotor, pronto se convirtió en el centro de la atención. Y la historia del duende de Zaragoza se propagó por la ciudad, atrayendo incluso la atención de la policía. Cuando las autoridades finalmente intervinieron, al principio se mostraron escépticos, creyendo que podría ser una broma elaborada por algún bromista. Sin embargo, las investigaciones policiales, médicas y arquitectónicas no arrojaron resultados que explicaran el fenómeno. Y como si fuera una burla final, el duende llegó a interactuar con ellos, prediciendo detalles de su investigación e incluso burlándose de sus intentos de racionalizar lo irracional. Este era solo el comienzo del tormento para la familia y los vecinos, pero hasta aquí los primeros sucesos dejaron una marca profunda en todos los involucrados. A medida que el fenómeno paranormal tomaba fuerza, la casa en la calle Gascón de Gotor pronto se convirtió en el epicentro del caos en Zaragoza. Para entonces, no solo la familia y los vecinos habían sido testigos de las extrañas manifestaciones. La voz del duende era ahora un enigma que capturaba la atención de toda la ciudad. El miedo y la confusión se mezclaban con la curiosidad. Algo inexplicable sucedía en esa casa, y la necesidad de resolver el misterio era más urgente que nunca. Los primeros en intervenir formalmente fueron las autoridades locales. Aunque al principio las quejas sobre las misteriosas voces y los ruidos se recibían con escepticismo, la presión de los vecinos y la creciente atención pública llevaron a la policía a investigar. El escándalo crecía a medida que más personas afirmaban haber oído la voz del duende, e incluso algunos aseguraban haber visto sombras o destellos de algo que no podían describir con claridad. Cuando la policía entró en la casa, lo hizo esperando encontrar una explicación lógica. Quizás un bromista hábil que se escondía en algún rincón. Tal vez algún tipo de aparato o mecanismo que produjera los sonidos. No obstante, lo que encontraron fue algo mucho más perturbador. Apenas cruzaron la puerta, la risa macabra resonó por las paredes. ¡Bienvenidos!, exclamó la voz, provocando un escalofrío colectivo entre los oficiales presentes. ¿Cómo era posible que esa voz supiera exactamente cuándo entraron?
Nadie en la casa se estaba moviendo y no había señales de alguien escondido. Pero allí estaba esa risa burlona, retumbando en el aire. Uno de los oficiales, incrédulo y con los nervios tensos, comenzó a revisar cada habitación de la casa, buscando alguna pista que explicara el fenómeno. Abrieron puertas, movieron muebles, examinaron los rincones oscuros, pero no había nada fuera de lo común. Al llegar a la cocina, la voz volvió a resonar. Aquí es donde ocurrió todo, pero no me encontrarán. Lo que siguió fue una serie de frases desconcertantes que parecían dirigir la atención de los presentes a lugares específicos de la casa, como si alguien estuviera jugando con sus mentes. Tras horas de búsqueda, la policía no pudo dar con una explicación lógica. Los vecinos, por su parte, empezaban a congregarse en las afueras de la casa, cada vez más curiosos y aterrorizados. El misterio estaba tomando proporciones inquietantes. La voz no solo hablaba, sino que parecía conocer detalles íntimos de las personas en la casa, mencionando nombres, describiendo ropas e incluso relatando conversaciones que habían tenido días antes. Esto hizo que el caso dejara de ser simplemente un misterio para convertirse en una pesadilla real para los involucrados. Desesperados por una solución, la familia decidió llamar no solo a las autoridades, sino también a expertos médicos y científicos. Querían asegurarse de que no estaban lidiando con un problema psicológico. Médicos de renombre visitaron la casa, realizando entrevistas a cada miembro de la familia y a los empleados, en un intento de determinar si alguien sufría algún tipo de alucinación colectiva o trastorno mental. Sin embargo, después de realizar múltiples pruebas, los resultados fueron claros. Ninguno de los habitantes de la casa presentaba indicios de enfermedad mental o delirios. Además, varios de los médicos escucharon también la voz del duende, lo que hacía que cualquier teoría psicológica quedara descartada. Uno de los doctores que visitó la casa, al escuchar la voz, intentó mantener la calma y hacer preguntas directas al duende. ¿Quién eres?, le preguntó en un tono serio. La respuesta, sin embargo, fue desconcertante. Eso nunca lo sabrás, doctor. Yo sé quién eres tú y también lo que estás pensando. La tensión en la sala era palpable. A medida que la voz hablaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si algo invisible estuviera al acecho. Los científicos que investigaron el fenómeno probaron diferentes teorías. Algunos pensaron que podía haber una fuga de gas o alguna sustancia en la casa que afectaba los sentidos de los habitantes. Pero nuevamente no encontraron nada fuera de lo común. Otro grupo de expertos sugirió la posibilidad de una broma tecnológica avanzada para la época, con algún tipo de sistema oculto que producía los sonidos. No obstante, tras examinar cada rincón de la casa y la estructura, no hallaron ninguna pista de que algo así existiera. La situación en la calle Gascón de Gotor se salió de control cuando los rumores sobre el duende se esparcieron por toda Zaragoza. La casa se convirtió en un punto de atracción para cientos de personas que, movidas por la curiosidad o el miedo, se agolpaban en las afueras del edificio. Muchos querían escuchar con sus propios oídos lo que se decía sobre las misteriosas voces, mientras que otros buscaban consuelo en las autoridades y las investigaciones, que hasta en ese momento no habían dado ninguna respuesta. Cada día llegaban más personas a la casa, hasta el punto en que las calles aledañas se bloquearon por la multitud. A pesar de que la familia y la policía intentaban controlar la situación, el flujo constante de curiosos y periodistas empeoraba las cosas. Era como si la casa estuviera rodeada por una nube de expectativa y terror, alimentada por la incertidumbre y la falta de respuestas. En algún punto, los habitantes de la casa comenzaron a perder la calma por completo. Pascual Alcócer, la criada que había sido una de las primeras en escuchar la voz, estaba al borde del colapso nervioso. Apenas podía dormir, temía estar sola y en ocasiones se negaba a entrar en ciertas partes de la casa donde el duende se manifestaba con más frecuencia.
La familia, también angustiada, empezó a cuestionarse si debían abandonar el hogar, pero la idea de dejar atrás todas sus posesiones les parecía igualmente aterradora. En medio del caos, algunos vecinos comenzaron a hacer especulaciones aún más oscuras. ¿Podría tratarse de algún tipo de castigo divino? ¿O acaso la casa estaba maldita? Las supersticiones crecieron y los relatos se distorsionaban con cada narrador. Algunos incluso comenzaron a decir que habían visto al duende en persona, describiéndolo como una pequeña figura con ojos brillantes que desaparecía entre las sombras. Para la familia que vivía en la casa, la situación era cada vez más insostenible. No solo lidiaban con las manifestaciones del duende, sino también con la presión de la multitud y la constante presencia de curiosos y medios de comunicación. La vida cotidiana se había convertido en una pesadilla interminable. Las noches eran especialmente horribles, ya que era cuando el duende parecía manifestarse con mayor intensidad. Las risas, los comentarios sarcásticos e incluso los murmullos se volvían más intensos durante la oscuridad, como si la entidad disfrutara del sufrimiento y el miedo que causaba. La desesperación alcanzó su punto máximo cuando la familia decidió desalojar la casa temporalmente. Dejaron atrás su hogar y buscaron refugio en casas de otros familiares, esperando que la distancia les trajera algo de paz. Sin embargo, incluso desde lejos, el miedo no desaparecía, y la voz del duende seguía resonando en sus cabezas, como si les hubiera dejado una marca indeleble. El caos, el descontrol y la incapacidad de encontrar una explicación científica o racional hicieron que la historia del duende de Zaragoza se convirtiera en uno de los mayores misterios de la época. Un caso que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. El caso del duende de Zaragoza había alcanzado una magnitud insostenible, no solo para los habitantes de la casa, sino para toda la comunidad. El fenómeno, que inicialmente parecía un evento aislado, se transformó en una auténtica pesadilla pública. El miedo, la angustia y la sensación de que algo incomprensible estaba ocurriendo invadieron a todos los involucrados. A medida que el caos en la casa de Gascón de Gotor se intensificaba, la familia y los vecinos comenzaron a considerar soluciones extremas para poner fin al misterio que los acosaba. El impacto que el caso del duende tuvo en Zaragoza no se limitaba solo a la familia afectada. El vecindario entero fue marcado por el estigma del fenómeno. Personas de otras zonas de la ciudad comenzaron a habitar la calle Gascón de Gotor, temiendo que algo maligno pudiera contagiarse de esa casa embrujada. La paranoia creció tanto que algunos negocios cercanos empezaron a ver una disminución en sus clientes y la cotidianidad de la vida en la zona se alteró profundamente. Los medios de comunicación no tardaron en aprovecharse del fenómeno, lo que generó una mayor oleada de curiosos que visitaban el lugar, aumentando la ansiedad de los residentes. La familia, harta del acoso de los medios y de la constante vigilancia de la multitud, decidió poner fin a todo y marcharse definitivamente. A pesar de haber tratado de convivir con el fenómeno durante meses, la situación se había vuelto insostenible. La casa de Gascón de Gotor quedó desierta y el duende continuaba su inquietante actividad, incluso en ausencia de la familia. Los rumores se intensificaron y algunos testigos afirmaron que podían escuchar las risas y los murmullos cuando pasaban cerca del edificio. El aislamiento social que sufrió la familia fue devastador. Se convirtieron en parias, vistos como víctimas de un fenómeno que muchos no entendían, pero que temían profundamente. A pesar de mudarse, las secuelas psicológicas de haber vivido bajo el asedio de lo inexplicable los acompañarían para siempre. Con el tiempo, la única solución viable que parecía capaz de detener los rumores y poner fin al miedo fue la demolición del edificio. La presión social y el constante asedio de personas que seguían visitando el lugar llevaron a las autoridades a tomar una decisión drástica: derribar la casa. Había una creencia creciente de que el derrumbe del lugar pondría fin al enigma de una vez por todas. Sin embargo, esta decisión
no fue tomada a la ligera. Muchos se preguntaban si el derrumbe del edificio realmente acabaría con las manifestaciones, o si la entidad que parecía habitar en las paredes de la casa simplemente migraría a otro lugar. A pesar de estas dudas, la necesidad de recuperar la tranquilidad en la calle Gascón de Gotor y en la ciudad llevó a las autoridades a proceder con la demolición. Antes de la demolición, arquitectos e ingenieros visitaron el edificio para asegurarse de que no hubiera ningún tipo de explicación física para los ruidos. Se revisaron nuevamente las paredes, las tuberías y cualquier sistema que pudiera estar oculto detrás de la estructura. Pero, como en las investigaciones anteriores, no se encontró nada anormal que justificara los eventos. El edificio parecía completamente común, al menos desde un punto de vista estructural. El día del derrumbe fue un evento masivo. Cientos de curiosos se congregaron para presenciar el momento en que la casa sería reducida a escombros. Las calles aledañas estaban abarrotadas y el ambiente estaba cargado de expectativa. ¿Terminaría todo aquí? ¿Desaparecería el duende junto con los ladrillos y las paredes de la casa? La demolición se llevó a cabo con éxito. Sin embargo, algo inquietante ocurrió durante los trabajos. Justo cuando las máquinas empezaban a destruir las paredes, algunos testigos afirmaron haber escuchado una última risa, un eco distante que parecía despedirse de aquellos que aún dudaban de su existencia. Esto, por supuesto, solo alimentó más los rumores y el mito del Duende de Zaragoza. Después del derrumbe, se construyó un nuevo edificio en el lugar, conocido hoy como el Edificio Duende, un nombre que recuerda constantemente a los habitantes de Zaragoza el extraño caso que alguna vez perturbó la vida de la ciudad. Aunque el nuevo edificio no ha reportado ninguna manifestación similar, el nombre en sí perpetúa la leyenda, manteniendo vivo el recuerdo del duende que una vez habitó allí. A pesar de que con el tiempo los rumores se fueron disipando y la vida en la zona volvió a una relativa normalidad, el caso del Duende de Zaragoza sigue siendo un enigma sin resolver. La demolición del edificio no logró explicar los extraños eventos que sacudieron a la ciudad durante meses, y el misterio persiste, alimentado por las teorías que oscilan entre lo sobrenatural y lo racional. Aunque la familia afectada trató de rehacer su vida lejos de Zaragoza, el trauma del fenómeno dejó cicatrices profundas. Se dice que algunos de sus miembros nunca lograron superar completamente la experiencia y vivieron con el temor de que el duende pudiera volver en algún momento. Las secuelas psicológicas y emocionales fueron evidentes, especialmente en Pascuala, la criada que fue la primera en escuchar la voz. Se retiró a vivir en una pequeña aldea y evitó hablar del caso por el resto de su vida. Para la ciudad de Zaragoza, el duende se convirtió en parte del folclore local, una historia que se cuenta de generación en generación. Aunque muchos los consideran simplemente un mito urbano, aún hay quienes creen que algo inexplicable ocurrió en aquella casa. La demolición del edificio pudo haber puesto fin a los eventos físicos, pero no logró borrar las dudas ni el miedo que provocó en la comunidad. En definitiva, el caso del Duende de Zaragoza se consolidó como uno de los misterios más impactantes de España. Un evento que dejó profundas huellas tanto en la historia de la ciudad como en la memoria colectiva de sus habitantes. El duende puede haber desaparecido físicamente con el derrumbe de la casa, pero su sombra sigue rondando en las calles de Zaragoza, alimentada por el miedo a lo desconocido y por la fascinación por lo inexplicable. Con el paso del tiempo y la creciente atención mediática, surgieron varias teorías que intentaron explicar lo ocurrido en la casa de Gascón de Gotor. A pesar de que ninguno logró resolver completamente el misterio, cada una ofrece una perspectiva distinta, basada en los elementos conocidos y los testimonios de los involucrados. Una de las primeras teorías que se plantearon fue la posibilidad de que el caso del duende fuera una broma elaborada, perpetrada por alguien cercano a la familia. Algunos señalaron a Pascuala Alcócer, la criada, como la principal sospechosa,
ya que fue la primera en escuchar la voz y estuvo presente en la mayoría de las manifestaciones. Se especuló que podría haber manipulado la situación usando algún tipo de mecanismo oculto para hacer creer a los demás que algo paranormal estaba ocurriendo. Esta teoría sugiere que Pascuala o alguien más en la casa podría haber utilizado conocimientos rudimentarios de ventriloquía o alguna tecnología de la época para generar las voces y los sonidos, jugando con los miedos y las supersticiones de los habitantes. Sin embargo, muchos testigos independientes, incluidos los policías y los médicos que visitaron la casa, también escucharon la voz, lo que dificulta pensar que todo fuera una simple broma. Otra teoría que se barajó es la de una alucinación colectiva. Algunos médicos y científicos que investigaron el caso consideraron la posibilidad de que el fenómeno fuera el resultado de una sugestión masiva, donde las personas involucradas, especialmente en un contexto de miedo y tensión, comenzaron a experimentar alucinaciones auditivas. El estrés emocional, combinado con la presión de vivir en un ambiente lleno de rumores, pudo haber provocado que la familia y los vecinos creyeran escuchar algo que no estaba realmente ahí. Sin embargo, esta teoría no explica por completo los testimonios de personas externas a la casa, como los policías y científicos que también escucharon la voz. Además, las voces parecían responder con precisión a lo que ocurría en tiempo real, lo cual dificulta pensar que todo fuera una construcción psicológica. Para muchos, la explicación más lógica fue la intervención de lo paranormal. Según esta teoría, la casa de Gascón de Gotor estaba habitada por un espíritu burlón, también conocido como duende. Este tipo de entidades, según el folclore, son seres que disfrutan causando confusión, miedo y caos en los humanos. La precisión con que la voz del duende respondía a las preguntas y describía situaciones íntimas daba fuerza a esta teoría. El hecho de que la voz pareciera omnisciente, conociendo detalles privados de la vida de los habitantes de la casa, reforzó la idea de que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Para quienes creen en lo sobrenatural, el Duende de Zaragoza fue un caso claro de una entidad que se manifestó de manera inexplicable, dejando una huella duradera en la ciudad. Otra explicación que entró en juego fue la teoría de las energías residuales. Según esta, la casa podría haber sido el escenario de algún evento trágico o intenso en el pasado, dejando una especie de impresión energética que se manifestaba a través de voces y sonidos. Algunos expertos en lo paranormal creen que ciertos lugares pueden absorber la energía de eventos traumáticos, repitiéndolos de manera cíclica a lo largo del tiempo. Aunque no se encontraron evidencias de un pasado particularmente trágico en el edificio de Gascón de Gotor, algunos defensores de esta teoría sugieren que, dado que Zaragoza es una ciudad con una larga historia, el duende podría estar relacionado con algún evento oculto en los registros históricos de la zona. Por último, algunos ingenieros y científicos sugirieron la posibilidad de que las voces pudieran haber sido causadas por ondas sonoras de baja frecuencia o alguna forma de tecnología desconocida para la época. Las ondas sonoras pueden, en ocasiones, generar vibraciones que se perciben como voces o sonidos, aunque no haya una fuente visible. Si bien esta teoría tiene un componente científico, no se encontraron pruebas concretas que indicaran la presencia de tecnología avanzada o anomalías sonoras en la casa. Después de este recorrido por las teorías más importantes sobre el caso del Duende de Zaragoza, solo aquellos oyentes que hayan estado prestando atención podrán responder correctamente a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que se decidió derrumbar el edificio de Gascón de Gotor? ¿Y qué extraño suceso ocurrió durante la demolición? Escribe tu respuesta en los comentarios y cuéntame qué piensas sobre el caso del duende. ¿Realidad o ficción? ¿Una broma? ¿Una alucinación? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Hasta la próxima.